Mariano Ferreira, 23 años, dirigente de la FUBA, de los universitarios, dirigentes del Partido Obrero, militaba en política desde la secundaria, donde se incorpora al movimiento secundario del Partido Obrero. Digamos, un joven que también estaba trabajando y tenía trabajos donde estaba tercerizado. Entonces esta movilización lo llevó también a participar teniendo en cuenta su situación. Y aquí lo que hubo fue una patota de la Unión Ferroviaria que atacó a balazos a un grupo de trabajadores, o sea, trabajadores contra trabajadores, solamente que había trabajadores de primera y trabajadores de segunda, los de segunda, entre comillas, vinculados con tercerizados. Estos trabajadores tercerizados que estaban luchando por sus condiciones de trabajo y por la reincorporación de compañeros, fueron acompañados por movimientos de izquierdas, dentro de ellos el Polo Obrero. Entonces, esta es la situación que se presentó ayer, donde en la manifestación que realizaban los trabajadores tercerizados y los que querían volver a trabajar, querían cortar las vías. La Unión Ferroviaria, la patota de la Unión Ferroviaria se enfrentó y ahí es donde uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, sacaron armas, tiraron tiros, ¿dónde estuvo la policía? Porque hubo antecedentes. Bueno, ¿Cuál es el antecedente? Perdón, la policía estaba ahí. La policía bonaerense y después pasó a Capital, porque primero pero también hay una cuestión que acá es muy interesante, porque acá la policía de alguna manera dejó que pasara esto. Hubo ahí como una cuestión de jurisdicción. Empezaron el corte de vía en la provincia de Buenos Aires, fueron corridos a palazos y a piedras y pasaron a Capital. En Capital había un móvil de la Policía Federal. Digamos, no hubo comunicación de la bonaerense con la federal diciendo, miren, está pasando esto. No hubo. O si hubo, algo pasó. En todo caso, esto es parte de la investigación. Entonces, en ese escenario donde quedaron un sector que tenía armas, y por eso hay que decirlo, una patota de la Unión Ferroviaria con armas. Y además, digamos, si estos trabajadores de la Unión Ferroviaria no querían que corten las vías, ¿cómo es? Digamos, justicia por mano propia. Digamos, ellos no son los que tienen que definir si se cortan o no se corta la vía. En todo caso, hay fuerzas de seguridad que tienen que intervenir para que no se corten las vías, pero no la propia Unión Ferroviaria. Me parece que hay más elementos que después vamos a desarrollarlo vinculado a decir, bueno, ¿cómo es esto que existen trabajadores tercerizados? Sí, los trabajadores tercerizados en empresas donde el Estado tiene cierta injerencia porque son de los ferrocarriles, donde hay empresas privadas concesionadas. Bueno, todo esto después te lo cuento. Sí, hablabas recién, permitime lo último y ya vamos a deportes, hablabas de trabajadores. Hablabas de enfrentamientos entre trabajadores, el tratar de impedir que no se corten las vías del ferrocarril, pero yo no conozco muchos trabajadores que anden con... O sea, si vos llevas armas, estás hablando de otra cosa. Si vos estás llevando armas, estás sabiendo que vas a usarlas, primer punto, porque si no, no las llevas. Obvio. Entonces, estás hablando de otra cosa. Porque las cosas no se dirimen de esa manera. Entonces, ¿quién permite que esta gente esté...? Porque estás hablando de asesinos, no estás hablando de trabajadores. Exactamente. Estamos hablando de otra cosa. Donde también, según algunos testigos, estaban acompañados de barra bravas de hinchadas de fútbol. Digamos, toda una red de complicidad y de violencia que merece ser investigada, pero no solamente investigada, sino castigada con la justicia y los que son asesinos en la cárcel.